Y hoy la naturaleza nos va a obsequiar con un espectáculo. Será esta tarde y noche en la que va a ocurrir esto que vamos a ver. Nuestro satélite, la Luna, pasará por la sombra que nuestro planeta crea. Y esto, ya lo saben, es un eclipse lunar. Pero resulta que este eclipse de hoy tiene algunas características muy peculiares que vamos a descubrir con Sandra Benítez Herrera, astrofísica divulgadora del Instituto Astrofísico de Canarias. Señora Benítez, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Bueno, vamos a insistir en eso, en lo más simple. ¿Qué es un eclipse? ¿Qué es un eclipse lunar en este caso? Bueno, un eclipse lunar se produce cuando hay un alineamiento entre el Sol, la Tierra y la Luna, y como muy bien comentabas, la Luna va a pasar por la sombra que proyecta la Tierra. Estos eclipses a veces pueden ser parciales o totales, dependiendo de la perfección de ese alineamiento. En este caso, que están muy bien alineados, vamos a tener un eclipse total. Yo tengo una duda, señora Benítez. Todos los eclipses se dan con luna llena, pero no siempre que hay luna llena hay eclipses. Sí. Y lo vamos a ver en un gráfico que nuestros compañeros nos van a poner enseguida. ¿Esto por qué ocurre? Bueno, exactamente. Para que haya un eclipse de luna, obviamente la luna tiene que estar, entre comillas, por detrás de la Tierra, que es justamente cuando nosotros lo vemos en fase de luna llena. Lo que pasa, no tenemos eclipses todos los meses porque la trayectoria de la luna en torno a la Tierra, su órbita, está ligeramente inclinada con respecto... ¿Qué es lo que vemos aquí? Exactamente, que es lo que estamos viendo ahora mismo en pantalla. Está inclinada unos 5 grados con respecto al plano de la órbita de la Tierra en torno al Sol. Por esta coincidencia hace que no tengamos un eclipse todos los meses, sino solamente aproximadamente 2 veces al año, que es justamente cuando las dos órbitas se cruzan y estamos en lo que se llaman los puntos nodales de la Luna, que es donde se producen los eclipses. Más dudas. Dicen que este va a ser el eclipse más largo de lo que va de siglo. Sí. ¿Por qué? Las velocidades no son siempre las mismas, porque el de hoy es más largo. Bueno, básicamente por 2 factores. Como decía, este alineamiento entre el Sol, la Tierra y la Luna puede ser más o menos perfecto. En otros eclipses, la Luna va a pasar un poquito por arriba de la sombra o un poquito por abajo de la sombra. En este caso, la Luna pasa exactamente por el centro del cono de sombra que proyecta la Tierra. Esto lo que hace es que obviamente tenga que recorrer todo su diámetro y entonces va a tardar más de lo que tardaría en otros eclipses, que solo pasará un poquito por arriba o por abajo. Pero es que además hay otro factor que influye también, y es que la Luna ahora mismo está en lo que los astrónomos llamamos el apogeo. Es decir, está en su punto más distante con respecto a la Tierra. La Luna tiene una órbita elíptica, no es exactamente circular, entonces a veces está un poquito más cerca y a veces un poquito más lejos. Al estar ahora en la posición más lejana, la vamos a ver más pequeña. O sea, el disco lunar va a tardar más, en atravesar la sombra de la Tierra porque la vemos más pequeña también. Es lo contrario a eso de las superlunas. Hoy tenemos una microluna. Es una mini luna, lo llamamos una mini luna, exactamente. La vemos un 14% menor de lo que la veríamos en su punto más cercano a nosotros. Hay un hecho curioso, no sé si es verdad, corrígeme si me equivoco. Los eclipses de luna se ven en todo el planeta y en cambio los eclipses de sol no. ¿Por qué? Sí, exactamente. Los eclipses de luna son un fenómeno global que lo vemos en todas las partes donde obviamente la luna esté por encima del horizonte. Sin embargo, los eclipses de sol no, porque ahí es la luna la que se está interponiendo entre el sol y la Tierra, pero la luna tiene un tamaño pequeñito. Entonces proyecta una sombra también pequeñita y esa sombra barre una franja del planeta que no lo cubre enteramente, solamente una franja pequeñita que tiene una extensión de unos 270 kilómetros. Entonces solamente se ve por donde va barriendo la sombra de la luna. Bueno, aquí donde vivimos, en Canarias, ¿dónde tenemos que mirar? ¿Hacia dónde? ¿A partir de qué hora? ¿Hasta qué hora? Detalles de cómo podemos verlo esta noche. Bueno, el eclipse para nosotros empieza a las 8:30, aquí hora canaria. Lo que pasa es que la luna todavía no va a haber salido a esa hora. Vamos a tener que esperar a las 9 menos 5 aproximadamente para poder ya verla saliendo por el horizonte este eclipsada. Es decir, no vamos a ver la primera parte en la que va a entrar en la sombra, sino que la vamos a ver ya en la sombra completamente eclipsada y luego la veremos también salir, ya más entrada la noche. A las 9 menos 5 tenemos que mirar hacia el este, suroeste. A esa hora no es de noche del todo. Sí. ¿Eso nos va a quitar un poquito de brillo? Nos va a quitar, sí, el poder percibir este color rojo tan característico de un eclipse de luna. Entonces vamos a tener que esperar un poquitín hasta las 9:30, cuando ya el cielo esté más oscuro, para poder observarlo con pleno detalle. Pero justamente como es tan largo el eclipse, esto no nos va a suponer ningún problema, porque vamos a poder disfrutar hasta las 10:15 de esta fase de totalidad que va a ser tan bonita y tan espectacular
espectacular. Es decir, en Canarias disfrutamos de las 9 menos 5 a las 10 y cuarto de una luna más rojiza. Exactamente. En eclipse. Y luego aún así la veremos que va saliendo de la sombra de la Tierra también, o sea que hasta las 11:30, 12 tenemos espectáculo asegurado. Pues sí, porque durante el eclipse además vamos a poder ver Marte, si no me equivoco. Exactamente. Marte además coincide que está en su posición más cercana a la Tierra desde hace más de una década. Entonces vamos a poder verlo muy brillante también en el cielo, compitiendo en brillo rojizo con la Luna. Y además va a salir también más o menos a la misma hora por el horizonte este. Es decir, que le pasa justo lo contrario a la elíptica de la Luna. La Luna está en su elíptica más alejada y Marte en la más cercana. Exactamente. ¿Va a salir antes o después que la Luna? ¿Hacia dónde debemos mirar también para ver a Marte? Va a salir un poquito después que la Luna y tenemos que seguir mirando siempre hacia el este. Hacia el este van a salir los dos astros más o menos entre 9 menos 5 y 9 y 5 ya los tendremos en el cielo. Va a ser tan destacable Marte que no hay lugar a la duda, ¿verdad? No hay lugar a dudas, ninguno. Perfecto. Solamente un brillo rojo lo vas a ver clarísimamente. Ese brillo rojo, no de Marte, que es el planeta rojo, sino de la Luna. ¿Por qué? ¿Por qué se pone rojiza la Luna durante un eclipse? Bueno, pues justamente eso lo causa nuestra atmósfera, porque los rayos del Sol van a atravesar la atmósfera y se van a dispersar sobre todo los rayos azules, violetas y verdes, que nuestra atmósfera muy eficazmente dispersa estos rayos y solamente van a conseguir atravesar los más rojos, que son los que van a llegar porque se desvían a esa zona de sombra en la que en teoría no debería haber luminosidad, pero al ser desviados por la atmósfera sí que lo vamos a poder ver con este color rojizo. Un eclipse de Luna en este caso les da una oportunidad a ustedes, al IAC, a los científicos, para estudiar cosas que normalmente no se pueden estudiar. ¿Es una oportunidad la noche de hoy? Bueno, la verdad que un eclipse a día de hoy ya es más un espectáculo para contemplar para todos los astrofísicos y astrónomos aficionados también, porque es un fenómeno que de los primeros que el ser humano consiguió, digamos, comprender por qué pasaba, ¿no? Ya los griegos consiguieron entender por qué pasaban estos fenómenos. Entonces, para nosotros no es tanto una oportunidad de investigación, sino cuanto un deleite para poder observar pues, una de las cosas más bonitas de la naturaleza. Hoy el IAC colabora en 2 retransmisiones en directo de este eclipse. Vamos a fijarnos primero en la del hemisferio sur, en Namibia. Si no podemos verlo porque está nublado, porque tenemos que estar en casa, ¿qué nos va a ofrecer esa retransmisión en directo desde el hemisferio sur? ¿Qué diferencias va a haber? Bueno, pues una muy fundamental es el cielo que vamos a ver allí en el sur. Obviamente no vemos el mismo cielo que aquí en el norte y vamos a poder ver no solamente el eclipse desde el comienzo de transmisión desde Namibia, sino que además vamos a poder ver la Vía Láctea muy bonita en el cielo, muy alta en el cielo y además también 2 galaxias satélites de la nuestra que se llaman las nubes de Magallanes. Entonces el espectáculo allí incluso va a ser un poco mayor de lo que podremos ver aquí. Es mayor porque entiendo que es hemisferio sur, es invierno, hay más oscuridad, entre otras cosas, supongo. Hay más oscuridad también por la localización de donde se va a hacer la retransmisión, que es en una parte rural de Namibia, donde está localizado el Observatorio de Altas Energías GES, que ahí es donde está nuestro equipo del IAC, con 2 cámaras, una que va a retransmitir exactamente todo lo que está pasando con el eclipse y otra va a estar mirando al resto del cielo para dar esas imágenes espectaculares que podrán observar los telespectadores. Que se podrá observar en sky-live.tv. Y la otra retransmisión es desde el Museo de la Ciencia y el Cosmos, en La Laguna, que coincide más con la fiesta del Sistema Solar. ¿En qué consiste esa fiesta? Bueno, pues el IAC, en colaboración con el museo, hemos organizado esta fiesta del Sistema Solar, justamente aprovechando que no solamente vamos a ver la Luna y el eclipse, sino que vamos a tener Marte, vamos a tener también Saturno y Júpiter muy visibles en el cielo y entonces contamos con una serie de telescopios para poder apreciar al máximo los detalles de esta noche astronómica tan bonita. Además también, pues obviamente retransmitiremos el eclipse para todos aquellos que no puedan observarlo, pues porque estén en una zona con nubes o estén trabajando o cualquier cosa. Para ver Saturno y Júpiter, ¿tenemos que ir o tenemos que utilizar un telescopio o también se pueden ver a simple vista hoy? Se distinguen a simple vista, hay que saber obviamente dónde mirar, en qué constelación se encuentran, pero están muy brillantes también en el cielo. De hecho, los dos están también o han pasado cerca de sus posiciones más cercanas con respecto a la Tierra, o sea que también están muy brillantes, pero obviamente con un telescopio vamos a apreciar detalles, sobre todo en Saturno, ¿no? Esos maravillosos anillos que merece muchísimo la pena observar también. Curiosamente está todo más cercano excepto ahora la Luna. Está todo, exactamente, todo está más cerca. Eso, bueno, pues en las los planetas en sus órbitas van haciendo sus caminos y a veces se alinea todo para que esté o más cerca o más lejos. ¿Esa fiesta del Sistema Solar está recomendada para todos, para adultos y también para niños? Sí, vamos a tener un equipo de divulgadores que estaremos allí trabajando con todos los públicos y además habrá otro tipo de actividades también más lúdicas para que incluso los pequeños puedan disfrutar 100% de este eclipse. Bueno, yo le tengo que preguntar, ya hablamos por Marte, por su posición, pero le tengo que preguntar por la noticia de esta semana. Tenemos agua líquida en Marte. ¿Qué significa esto?
Bueno, pues es un descubrimiento importantísimo, ¿no? Porque hasta ahora habíamos tenido evidencias de agua en épocas pasadas en Marte, ¿no? Otras misiones espaciales habían encontrado evidencias de ríos, de canales, incluso de un océano, pero todo en el pasado. Esto es un descubrimiento muy importante porque es agua en el presente, ¿no? Agua líquida en el presente y persistente, que no se evapora de forma inmediata, sino que está a buen resguardo en el subsuelo marciano. Y esto obviamente tiene unas implicaciones muy importantes para la vida, ¿no? Para encontrar vida tal vez en otros lugares que no sea solo la Tierra. Se ha encontrado agua líquida. ¿En Marte se sabía ya que había hielo? Exactamente, ya se habían encontrado grandes cantidades de hielo, sobre todo en las regiones polares, pero en la superficie en forma líquida no se había detectado, y de hecho no se ha detectado, solamente se ha podido detectar en el subsuelo, en esa profundidad de 1,5 kilómetros aproximadamente, donde está formado este lago de una extensión de 20 kilómetros y, por lo que cuentan los expertos, 1 metro de profundidad aproximadamente, o sea que está bien guardada ahí dentro. Para que haya agua en Marte se tienen que dar las mismas circunstancias que en la Tierra, es decir, ¿tenemos que suponer que ese lago está a una temperatura determinada o puede haber agua a otras condiciones totalmente distintas? Bueno, ese lago justamente está en condición líquida porque por un lado está a mucha presión, tiene toda una cantidad de capas del glaciar que está por encima que lo presiona, entonces le hace que pueda estar líquida a una temperatura más fría de lo normal, y además también la salinidad de ese agua contribuye a que no se congele, actúa como anticongelante. Entonces por eso encontramos agua líquida en esas condiciones que no serían las normales de aquí de la Tierra con la atmósfera que nosotros tenemos. Y ya por último se habla de encontrar vida en Marte, vida microscópicas, bacterias. Entiendo que nadie espera encontrar hombrecillos verdes. No, no vamos a encontrar los hombres marcianos verdes. Exactamente lo que estamos hablando son comunidades de microbios, porque en la Tierra sí que se han encontrado en lagos debajo de los glaciares de la Antártica, por ejemplo, se han encontrado evidencias de comunidades microbianas. Entonces pensamos que por una similaridad podría también en estos lagos, en el subsuelo de Marte, encontrarse algún tipo de microbios que se llaman normalmente extremófilos, porque consiguen sobrevivir en estas condiciones tan extremas que los hombres, la humanidad, no conseguimos vivir. Pues señora Benítez, muchas gracias por venir, ha sido muy interesante escucharla. Muchas cosas que mirar esta noche. No se lo pierdan. Gracias, buenos días. Muchísimas gracias, buenos días.